que nos pidieron el ministerio para que la gente que esté enferma pues no venga al ministerio y nos siga, y también así también tendremos nuevas personas que algún día estarán deseosas por estar aquí acompañándolos a ustedes. Amén. Vamos a ver a qué es semejante el reino de los cielos, y para ello vamos a utilizar las parábolas que el Señor utilizaba para enseñarle a su pueblo. Vamos a Mateo 13, por favor. Nos vamos a mover prácticamente de Mateo hoy. Así que también usted ahí en su casa abra su Biblia en el libro de Mateo y vamos al capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 11, del 11 al 14. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: el propósito de las parábolas, dice el título de Reina Valera, y a partir del 11 dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Cristo utiliza una manera muy maravillosa de hablar, y son las parábolas. Las parábolas tenían un propósito, de acuerdo con lo expresado por el mismo Jesús, era revelar todos los misterios del reino de los cielos para aquellas personas incrédulas. Hoy, las parábolas siguen siendo esa herramienta que el Señor nos dejó hace muchos años. Siguen siendo utilizadas para que los incrédulos le crean al Señor. No nos crean a nosotros, porque nosotros somos pecadores, somos humanos igual que cualquiera de ustedes, pero que le crean al Señor. Por eso el valor de la palabra de Dios. Por eso es necesario que conozcamos las parábolas, porque nos puede servir como ejemplo a los demás hermanos. Podemos utilizar las parábolas como ejemplo a los demás hermanos. Esta prédica de hoy posiblemente la vamos a dividir en dos: la primera parte, que es hoy, y la segunda parte, que es dentro de 8 días. Amén. Así que al terminar el prédica voy a decir: no se pierdan, no se vayan, ya regresamos, porque vamos a regresar el próximo domingo, el próximo fin de semana. Otra cosa que me acordó: próximo fin de semana es culto unido, no hay servicio el domingo. Así que aquellos que están siguiéndonos en Facebook, y aquellos que están aquí hoy, y aquellos que van a hablar con los amigos, recuerden que el próximo fin de semana no tenemos servicio el domingo, porque el domingo tenemos el desayuno para parejas, para matrimonios. Entonces vamos a estar ocupados con el desayuno, por eso no hay servicio. Vamos a tener servicio solamente el sábado, vamos a tener culto unido. Amén. Muy bien. Las parábolas podemos dividirlas en 3 grupos. Esto es para que usted lo aprenda. Un primer bloque de 12 parábolas, y esas 12 parábolas se centran en el tema del reino de los cielos. O sea, el Señor de las parábolas utilizó 12 para hablar del reino de los cielos. La segunda bloque predomina el tema de la misericordia. Está en la parábola del buen samaritano, está la parábola del criado sin compasión, el rico insensato, está la parábola de la higuera estéril, el gran banquete. O sea, son parábolas que llevan a la misericordia. Y el tercero es de 6 parábolas y pertenecen a la época más tardía de la vida de Cristo. Está un ambiente típico de Judea. Están lo de los 10 talentos, los 2 hijos, los viñadores, los homicidas, las bodas reales, las vírgenes prudentes, las necias, las minas. Son narraciones más dramáticas, y sus personajes se juegan la vida o los destinos en textos que hablan el final de la vida. Hoy nos vamos a ocupar de las parábolas primeras que hablamos, es decir, las 12 palabras que el Señor nos invita para que conozcamos el reino de los cielos. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dedicó tanto tiempo a hablar del reino de los cielos? ¿Por qué el 32% de las parábolas, fueron usadas
para hablar del reino de los cielos. Porque para el Señor es importante y es clave que usted entienda la importancia del reino de los cielos. Y desde hoy hasta la próxima prédica vamos a escuchar claves, elementos claves que nos van a decir cómo poder participar del reino de los cielos. Amén. Amén. Vamos entonces a Mateo 5:3, por favor. Porque Mateo 5:3 nos habla de una gran verdad. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las primeras claves que tú tienes que entender para ganarte el reino de los cielos es ser pobre de espíritu. Ojo, quiero que me entiendan muy bien. Pobre de espíritu no está diciendo de que usted es una persona que le dicen haga esta cosa, no, bueno. Haga esto, bueno. Haga esto, bueno. Porque ahí lo que están es abusando de usted. Ahora, entiendo que usted tiene un don de servicio. Cuando la gente tiene un don de servicio, usted le puede pedir favores y esa persona los va a hacer. Pero cuando hablamos de manso de espíritu, estamos hablando del espíritu, de la persona que no se encolera fácilmente, la persona que tiene dominio propio, la persona que con paciencia conversa con las demás personas, que no se enoja, que no sale de casillas cada vez que alguien le dice algo, sino que es manso de espíritu. Habla con mansedumbre, con amor, con paciencia. Una parábola es una narración fácil de recordar. Y el propósito del Señor es que nunca las olvidemos. Por eso utiliza la parábola, porque la parábola es muy fácil de recordar. Como dato curioso, existen en el Nuevo Testamento 42 parábolas. 12 están relacionadas con el reino de los cielos. Y el Señor utiliza el 23% de las parábolas para hablar de los demás temas. Entonces vamos a revisar las parábolas que el Señor habló sobre el reino de los cielos. Y la primera parábola que vamos a tocar, ahora su libro ahí en su Biblia, en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ir hasta Mateo 13, por favor. Porque nos vamos a encontrar con la primera palabra de Dios, la primera parábola con que Cristo compara el reino de los cielos. Amén. Amén. Está en Mateo 13 y lo vamos a leer del 24 al 30. Por eso les dije, no nos vamos prácticamente a mover del libro de Mateo. Mateo 13 del 24 al 30. Dice la parábola del trigo y la cizaña. Si usted ya lo encontró ahí en su Biblia y si usted lo encontró también en su Biblia, díganme amén. Amén. Dice que los reinos de los... le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Gracias, Dios. ¿Sabes? Esta parábola es una parábola profética. Y es una parábola profética donde Jesús habla de los tiempos finales. Los discípulos no la entendieron, por eso le pidieron más adelante que le explicaran el tema de la parábola de la cizaña. La buena semilla la siembra Jesús. La semilla es el hombre, el campo es el mundo y el enemigo es Satanás, que es en este caso la parábola la cizaña.
El Señor nos dice que en esta parábola, que al tiempo en que tú recibes la palabra de Dios, el enemigo va a estar ahí hablándote al oído y mostrándote cosas que no son de Dios. Te va a estar mostrando el mundo y sus deleites. Te va a estar mostrando la rumba. Por eso no es curioso ni es extraño que a un cristiano también de vez en cuando se le vea sentado en un lugar que no debería estar. Sobre todo un cristiano cuando recién comienza a conocer la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba en Popayán que tenía un gran amigo, era dueño de una empresa de fotografía en Popayán y lo apreciaba mucho y era uno de los que recibía la palabra conmigo allá en Senfor, Popayán. Y recuerdo que hicimos una vigilia hasta las 6 de la mañana un día. Pasamos desde las 6 de la tarde, toda la noche encerrados en un coliseo cantándole al Señor. Entraron nueve grupos musicales de 9 iglesias de Popayán. Fue algo espectacular. Y a las 6 de la mañana yo estaba con mis hijas y con mis hijos y nos fuimos a comer. Vivíamos en el norte de Popayán y fuimos a un restaurante en el norte de Popayán a las 6:30 de la mañana para desayunar. Yo les dije, desayunemos bien porque vamos a dormir todo el día. O sea, no nos levantamos a un tipo 3 de la tarde porque hemos estado toda la noche alabando al Señor. Y me senté a pedir el desayuno cuando voy mirando para la mesa al frente y estaba ese gran amigo mío. Y estaba en una forma impresionante. Y era el que asistía conmigo a las capacitaciones de la iglesia, ¿cierto? Y pues mi esposa y los que lo vimos nos asombramos. Pero yo le decía, y me acordaba de esta parábola, yo decía, es que a medida que él va creciendo espiritualmente, Satanás le está sembrando la cizaña. ¿Cuál es el peligro? El Señor dice que enviará ángeles para que arranquen la cizaña que hay en el corazón nuestro. El problema es que la cizaña no crezca tanto que opaque la palabra de Dios. El problema de eso es que si tú te dejas llevar por el mundo, esa cizaña va a crecer tanto que cuando la planta va a querer crecer no va a poder salir. Y entonces se va a ahogar la planta en medio del pecado. Yo no sé qué pasaría con mi gran amigo. No sé si seguirá en la iglesia, que se informa, no sé. Clamo a Dios y le pido al Señor que no se haya perdido en medio de la cizaña. Pero lastimosamente hay muchos hermanos, hay muchos hijos de Dios que se dejan envolver por el mundo y al final se pierden en medio de la cizaña. Eso quiere decir, por eso el Señor compara al reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Porque muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Muy bien. La segunda comparación está ahí mismo, ahí seguidito. Está en Mateo 13, 31, 32. Y está hablando de la semilla de mostaza. Esa es otra parábola muy hermosa. Mateo 13, 31, 32. Dice la palabra de Dios. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Qué belleza, ¿no? Qué belleza que la vida de uno pueda ser tan frondosa que muchos pueden llegar a ella y hacer sus nidos en nuestras vidas. Cada uno de ustedes tiene un nido en medio de mi corazón, mi poeta hoy, tiene un nido en medio de mi corazón, y cada uno de mis amigos lo saben, ¿cierto? Yo quiero que mis ramas se extiendan mucho más, para que cada uno de ustedes siga ahí anidando en mi corazón. Por eso yo quiero mucho a las ovejas que Dios colocó en este lugar, y quiero mucho a las ovejas y a mis amigos. Una semilla de mostaza es muy pequeña, ¿sabe? Pero cuando crece se convierte en un arbusto fuerte. Leía literatura sobre la mostaza y decía que es una planta que se requiere de una tierra abonada,
una tierra húmeda y con buen abono, y ojalá una temperatura ideal para que la mostaza se dé. O sea, si usted va a sembrar mostaza en pleno verano, como lo ocurrió, como el verano que vivimos hasta hace 20 días, un mes, no te sale esa semilla de mostaza. Porque la semilla de la mostaza necesita una tierra abonada, buena. Dice que cuando la tierra está muy bien abonada, la planta en 10 días está empezando a crecer fuertemente. Solo 10 días necesita una semilla de mostaza pequeña para empezar a convertirse en un buen arbusto. Si la tierra es buena. ¿Saben? Así es la vida cristiana. Nuestro corazón debe estar abonado para recibir la palabra de Dios. Cuando no tenemos un corazón abonado y listo para recibir la palabra de Dios, nos vamos a demorar todo lo que usted quiera para comenzar a dar frutos. Pero cuando nuestro corazón está abonado, instantáneamente estamos en la iglesia y al poco tiempo, pastor, me quiero capacitar. Quiero entrar a la academia de liderazgo. ¿En qué nivel puedo empezar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cómo voy? ¿A qué hora me recibo? Porque comienza la tierra a estar abonada para recibir la palabra de Dios. Pero cuando no hay tierra abonada, puedes estar aquí sentado toda la vida. Y serás una persona adulta y te recordaremos con cariño, pero no darás fruto. Por eso el Señor hacía la comparación con la semilla de mostaza. El Señor quiere que tengamos un corazón dispuesto para Él, para que en menos días comencemos a dar frutos. Yo siempre les he dicho a ustedes, este ministerio es de ustedes. Si este ministerio no da frutos, es culpa de ustedes. No me culpen a mí, yo estoy dispuesto a hacer la obra que Dios me dijo que hiciera. Jeremías caminó 40 años en medio de su pueblo. Le clamó y lloró y pidió arrepentimiento al pueblo de Israel. ¿Cuántos se convirtieron? 0. ¿Culpa de Isaías, de Jeremías? No. Culpa de dureza del corazón del pueblo de Israel que no quiso recibir la palabra. Él cumplió lo que Dios le dijo que hiciera. El Señor le dijo, ve, predica mi palabra. Y yo lo voy a colocar en tu boca las palabras que vas a decir. Y él obedeció. ¿Cuántos se convirtieron? 0. Jonás fue de mala gana de ir a predicar la palabra de Dios. No quería ir. Le sacó el cuerpo a Dios. Y el Señor fue necesario que un pez grande se lo tragara y lo arrojara en las costas de Nínive. Y él predicó la palabra a lo mejor sin ganas. ¿Cuántos se convirtieron? Todos. Amén. Hasta el punto que dio rabia. Señor, ¿de quién es, hermano? Eso es lo importante de la semilla de mostaza. Yo quiero que, inclusive hay una canción que dice, ¿cómo es? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. ¿Cierto? Exacto. Porque la semilla de mostaza es pequeña, pero cuando se fortalece como arbusto y como árbol, las aves van y anidan y comen de ella. Qué rico que la gente pueda ir a tu casa, recibir en tu casa la palabra de Dios. Qué rico que usted tenga en su casa tenga un grupo vida. Qué rico que usted en su casa tenga un sitio donde vaya a adorar al Señor. Qué rico que usted diga, pastor, yo tengo 3, 4 amigos que voy a invitar para que usted vaya. Rico. Qué maravilla que sus ramas se extiendan y sea como ese grano, como ese árbol de mostaza donde las aves van a comer. Qué rico, qué bueno. La tercera comparación es con la levadura y está en Mateo 13 en el versículo 33, ahí mismo. Alguien que me lo lea, por favor. Otra palabra les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Yo, la verdad que me gusta la cocina y los que han probado los platos que yo he preparado saben que es delicioso. No los han probado, bueno, un día esto voy a invitarlos a que prueben de las delicias de este chef. ¿Ah? No, que vuelve.
Pero me puse a averiguar el tema de las levaduras, porque yo dije, interesante, el Señor dice que esta mujer guarda la levadura en la harina hasta que todo queda leudado. Las levaduras son enzimas, se encargan de fermentar la masa del pan, es decir, se encarga de madurar la masa. Oiga bien, madura la masa. Si usted la deja bastante, la levadura fermenta la harina, para que cuando ingrese al horno, el pan quede fuerte, robusto y se infle, se fortalezca, ¿cierto? Y le da un sabor espectacular también al pan. Cristo compara la levadura con el reino de los cielos, porque sabe que si nosotros le aplicamos un poco de la palabra de Dios a nuestro corazón, con el tiempo vamos a ¿qué? A madurar. Como la levadura que tú le echas a la masa y que la envuelves y la guardas. Los que saben de panadería saben que la amasan, le tiran la levadura, la dejan reposar y se crece, ¿sí o no? Se crece, se fortalece, madura. Dios nos está pidiendo que comencemos a madurar, que comencemos a usar la palabra de Dios, el reino de los cielos, como esa levadura, que empecemos a echar levadura a nuestra masa para que crezcamos, para que maduremos, para que dejemos de ser tan inmaduros espirituales, que cualquier corriente filosófica nos llega y nos mueve. Nos hablan de algo y es, oiga, sí, yo sí creo, ¿saben? Pero no se toman el tiempo de ir a la palabra de Dios, de leerla, de repensarla, de buscarla. Entonces, es importante que nos veamos como esos panes que usted va a la panadería, ¿se acuerda? Yo ya no puedo comer pan blanco. Y aquí tenemos un hermano que tiene panadería, dice Eduardo. Y cuando uno va a compartir la palabra y nos hace pasar por la panadería, el solo olor nos llama la atención, ¿no, Ludwig? Nada, ¿no? El roscón, ¿sí? Y llega uno allá y ve uno ese pan gordote, grande, le da uno ganas como de comerse un buen pan. ¿Cierto que sí, mi apreciado Fabio? Hombre, con buen tinto. Exacto. Eso tenemos que hacer nosotros. Que la gente nos vea desde lejos y veamos que somos especiales, que somos maravillosos, que tenemos levadura, que ha entrado la palabra de Dios a nuestro cuerpo y por eso estamos ¿qué? Maduros, estamos más maduros. La otra comparación me parece muy hermosa. Está ahí en Mateo 13:44, con un tesoro escondido. Mateo 13:44. Dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así debe ser la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sabe? Necesitamos hijos verdaderamente comprometidos con el Señor. Personas que estén dispuestas a darlo todo por el Señor. ¿Sabe? La vida cristiana, yo siempre le digo a la gente, la vida cristiana tiene un precio al cual tú tienes que pagar. La gente que no quiere pagar ese precio está ahí fresquita, viviendo sabroso. Ellos no se preocupan por ir los sábados o los domingos a buscar la iglesia, ni se preocupan por ir a capacitarse. Ellos están allá cómodos, quietos. Pero los que estamos aquí, aquellos que quieren llevar una vida de Cristo, saben que la vida cristiana tiene un precio que pagar. Las personas que están dispuestas a darlo todo, saben que no es fácil, porque tenemos que renunciar a muchas cosas de las cuales nos hemos acostumbrado a vivir del mundo. Hay muchos deleites que todavía no queremos renunciar. Hay muchos deleites que todavía no queremos dejar atrás. Pero que es necesario hacerlo, ¿sabe? Es necesario renunciar a muchas cosas para que valoremos la palabra de Dios,
Dios, como un tesoro escondido. Y dice que cuando la encuentre, tú vas y vendes todo con tal de comprar esa palabra de Dios. Es decir, es tan valiosa la vida cristiana que tú tienes que verla como un tesoro hermoso, escondido. Un tesoro por el cual estás dispuesto a darlo todo. Todo. Sin mirar nada más. Darlo todo. ¿Hay que sacrificarse? Sí, pero con gozo. Porque es que tú no tienes que estar viviendo el presente. El presente para todos nosotros es horrible. Hoy en día el coronavirus, hoy en día el problema financiero, el dólar se trepó, el peso cayó, la bolsa cerró el jueves, no había crisis, el petróleo quedó como en $20, las economías mundiales estaban temblando. Pero nosotros tenemos un Cristo maravilloso, Amén. que es el dueño del oro y de la plata. Amén. No tenemos por qué tener miedo. Tenemos que ser prudentes, lo estamos siendo. Lo que el ministerio nos pidió lo hicimos, porque tampoco podemos ser desobedientes, es nuestra autoridad. Y por eso hicimos todo lo que ustedes saben, desinfectamos las sillas, compramos el gel con alcohol y vamos a desinfectar apenas salgan ustedes, y cumplimos todas las normas del ministerio. Pero estamos confiados y seguros, porque sabemos que tenemos un Dios grande, Amén. un Dios maravilloso. ¿Sabe usted cuánto cuesta la salvación? Hablando del tesoro escondido. ¿Sabe usted cuánto cuesta la vida eterna? ¿Cuánto tienes que pagar por él? Dice la palabra de Dios que sin sangre no hay derramamiento, sin derramamiento de sangre no hay redención del pecado. El precio ya fue pagado, ¿sabes? Por ti y por mí ya pagaron el precio. Y fue un precio de sangre derramada en la cruz por sus pecados y por los míos. Eso es valioso, eso es costoso, pero lo han pagado por ti. Por eso la vida cristiana es un tesoro escondido. Y la siguiente comparación es muy parecida. Lo comparan con una perla preciosa. Está ahí mismo en Mateo 13, 45 y 46. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Qué lindo, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un souvenir y un regalo? Cuenta la historia que una mujer quería hacer una fiesta muy especial y se fue a un centro comercial a buscar souvenirs para repartir el día de su fiesta. Y llegó y recorrió toda la tarde buscando un hermoso souvenir que entregarle a sus amigos de trabajo, con los cuales iba a reunir para celebrar una fiesta de cumpleaños. Hizo toda la inversión, gastó todo en regalos, en postre, en todo lo que iba a ofrecer a sus invitados. Al final fue una maravillosa fiesta. Y cuando terminaron, todos recibieron su regalo. Pero a los 6 meses, o a los 8 meses, cuando esta mujer fue a buscar entre sus amigos quién se había acordado de su souvenir, casi nadie había guardado eso. Y yo le pregunto, ¿quién de ustedes se toma el detalle de guardar el souvenir que le dan en las fiestas de cumpleaños de sus hijos o las piñatas? Casi nadie guarda eso. Sí, recordatorio es un souvenir. Casi nadie guarda eso, ¿cierto? Ahora, hay gente que colecciona souvenirs, ¿no? Se ven excepciones. Sí, es muy Hay gente que tiene detalles y guarda souvenirs. Pero entonces ya no se convierte en un souvenir como algo pasajero, se convierte en un regalo. Los regalos sí los cuidamos. Y es más, nuestros padres desde pequeños nos enseñan a cuidar los regalos, ¿recuerdan? Sí, bastante. Cuando uno les da las muñecas a las muchachas, a los niños les da unos regalos a los muchachos, uno les dice, cuide ese carro, porque eso me costó plata, nos tocó regalárselo y eso costó plata. Los regalos siempre son valiosos. Un souvenir es muy raro el que lo guarda, ¿saben?
La palabra de Dios compara al reino de los cielos con un precioso regalo, con una perla preciosa. Los que son expertos en perlas saben lo difícil que es hallar una perla dentro de una ostra. ¿La perla qué es? La perla es el mugre de la ostra, ¿no? De la ostra, perdón. Ya me meteré en líos ahí con... La perla es el mugre de la ostra, que la ostra va procesando en su lengua y lo va acumulando y forma una perla muy hermosa. Y la gente nada, abre la ostra, saca la perla y la ostra al final termina muriendo, porque le quitan casi que con la perla parte de la lengua. Y es tan dura que de ahí sacan unos collares muy finos. No son de esos collarcitos de todo a 5 que usted consigue, no. Collares finos. La perla es algo que usted aprecia. ¿Por qué? Porque la perla es sacada de una ostra que ha procesado durante mucho tiempo en su boca. Por eso Dios compara el reino de los cielos con una perla. Porque no es fácil además encontrar. Para que usted encuentre una perla tiene que abrir muchas ostras. Tiene que nadar a profundidades. Y tener la suerte de encontrarla. Por eso el reino de los cielos es semejante a una perla preciosa. ¿Con qué más lo compara? Lo compara con una red. Lo compara con una red, y con esto terminamos en la primera parte. Mateo 13, 47, 50. Esta comparación me fascina. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué hermosa palabra de Dios. A mí me fascina. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está advirtiendo lo que va a pasar y muchos no quieren escuchar. Hay quienes juegan con la palabra de Dios. Quienes han ido a pescar, bueno, yo tuve la fortuna de nacer en una de las ciudades más hermosas de este país, que se llama Barrancabermeja. Y tuve ahora es mi tierra, claro, Piedecuesta es ahora mi tierra, pero tuve la fortuna de nacer en una tierra espectacular que es Barranca, caliente. Cuando yo estaba joven decía, Barranca caliente, sí, pero qué ambiente. Y de verdad, es un ambiente muy maravilloso, se pasa muy rico en esa ciudad. Y yo recuerdo que cuando era joven nos íbamos a la orilla del río en una de las motos que yo había comprado y compramos el chinchorro, la chinchorrada. Entonces se iban con un chinchorro, que es una atarraya inmensa, rodeaban una parte del río y se venían en canoa, y todo lo que caía era para uno, ¿cierto? Y no pagaba. Hoy debe estar costando, qué sé yo, 150 o 200 mil pesos el chinchorrado. Y uno pagaba y todo el pescado llegaba y usted se paraba. Usted cogía este para mí, este no sirve, este lo saco. Caía bagre, caía bocachico, caía de todo. Y había un pescado que recuerdo que no lo comíamos. Yo no sé si se habrá extinguido o no, se llamaba el perra loca. Era un pescado muy voraz. Le llamaban perra loca porque el sabor no era muy agradable. No era un sabor agradable, la verdad. Perra loca, sí, se llamaba así. Y uno identificaba el perra loca porque era cabezón, ¿cierto? Era pez cabezoncito, parecía como un renacuajo, pero grande. Y el aspecto era feo. Entonces uno, una perra loca, botémosla, y la devolvía otra vez. Así va a ser el reino de los cielos, ¿sabe? Hay muchos que están ahí, que están en su casa y que no quieren recibir la palabra de Dios, que van a ser como las perras locas de la pesca. Los van a coger y los van a soltar. Esa es palabra profética. La palabra de Dios se lanza a la red y muchos caerán en ella. Pero pocos serán los que el Señor va a escoger. Es más, dice la palabra de Dios que los mismos ángeles irán sacando quién no y quién sí.
¿Cuál es la idea? Que tú caigas en buena red, Amén. que seas atrapado y que el Señor no te deseche. Porque dice la palabra de Dios, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo hice demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les va a decir, yo a ustedes no los conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. Y serán echados al fuego eterno. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios cuando nos compara con esa red. Luchemos por ese reino de los cielos. Dentro de 8 días vamos a ver 6 comparaciones más de parábolas que hablan del reino de los cielos. Así que si usted quedó con ganas, hay 6 parábolas más. Este mismo canal, Sí, nos vemos dentro de 8 días. En este mismo canal, a esta misma hora, en Facebook Live y en las redes sociales. Y ustedes también nos vemos aquí. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Yo quiero que oremos y le digamos al Señor, gracias, gracias.